Buenos días a quienes nos escuchan, a quienes estamos reunidos acá en nuestra asamblea semanal número 96, en esta nueva serie, nueva administración, así me pidió el Señor que le llamara. Y en esta ocasión, con la segunda parte del mensaje que inició la semana pasada, predestinado al amor eterno de Dios, la parte 2, nuevamente en esta asamblea 96. El título de la misma es la continuación, la segunda parte, predestinado al amor eterno de Dios. Bienvenidos a quienes escuchen la grabación, a quienes posteriormente incluso vean el video en YouTube, como acostumbramos todas las semanas, la grabación en SoundCloud o la publicación en el blog, las direcciones en la publicación, una vez que sean hechas y accesibles desde la página web reinodediosministerios.org, si así lo buscas, con un guión alto en medio de reino, en medio de D y en medio de Dios y ministerios. Así como en el blog reinodediosministerios.blogspot.mx, la página Facebook Reino de Dios Ministerios, SoundCloud a mi nombre, Jorge Macías Benítez, Google Plus, Pastor Jorge Macías Benítez, Twitter, Pastor Jorge Macías Benítez, y en mi canal, Pastor Jorge Macías Benítez, en el subcanal Reino de Dios Ministerios, en YouTube, en donde aparece todo el material publicado de cada semana. Y dando inicio, el Señor me llevó a referirme a hechos bíblicos relacionados con la predestinación. Y como ya vimos, no es que la predestinación y el libre albedrío se contrapongan en la palabra de Dios, sino que son precisamente ambas partes de su perfecta voluntad, y que la predestinación obedece más bien a un llamado previo. Aún antes de nuestro nacimiento, Dios ya nos había apartado para su obra con un llamado muy especial, pero también para el resto, dando oportunidad por medio del libre albedrío de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. Y sin embargo, quiero empezar esta semana con algo distinto, con un breve testimonio. En semanas previas, estoy yo en todas las redes sociales y también en alguna red profesional, no voy a dar el nombre, no viene al caso, pero esa red profesional muy conocida entre los negocios y muy conocida entre los profesionales en el mundo, porque es global esta red, yo la uso para también ministrar, para también compartir la palabra de Dios, como algunos otros que aparecemos ahí, algunos no demasiados, tengo que decirlo también, pastores o ministros, y algunos todavía menos somos los que verdaderamente la usamos para compartir y ministrar y no para hacer negocios, ¿no? Pero a través de ella un hermano, alguien que resultó ser hermano en Cristo, me contactó. Su manera de abordarme fue, oye, yo también soy cristiano, ¿no? Y bueno, yo le di la cita, él me visitó en mi oficina, una cita de negocios, pero la realidad es que yo sabía que la cita no era para negocios, pero él sí creía que era para negocios. En realidad la cita fue para ministrarlo, ¿no? La cita fue para que Dios le diera respuestas de preguntas que él tenía. No voy a entrar en detalles porque es su vida personal y es un testimonio que él me dio. Pero la verdad es que acabamos orando y él llorando porque yo le decía, yo sabía que la cita no era para negocio y que tú venías aquí a recibir palabra de Dios. Estaba predestinado a esa cita. Y en ese sentir es que el Señor me llevó, como ya compartimos la semana pasada, a que muchos cristianos rechazan la doctrina de la elección de Dios en la salvación, pero pasan por alto que desde el Génesis y hasta el Apocalipsis hay un diseño de elección de algunas personas sobre otras. ¿Por qué razón? Pues por la voluntad de Dios, por la perfecta voluntad y gracia de Dios, no por otra cosa. Y vamos a ver algunas de estas porciones de la palabra de Dios en donde vemos con claridad que había quienes ya habían sido elegidos. Por ejemplo, Abraham fue elegido por Dios cuando él no estaba buscándolo. De hecho, Josué 24:2 establece que Abraham fue escogido por Dios cuando él estaba adorando a dioses paganos junto a sus padres. Entonces, ¿por qué Abraham y no su padre o su hermano o cualquier otro fue el elegido? Y la respuesta es simple: por elección divina, por predestinación. Israel, Jacob pues, fue elegido por Dios, no porque fuera mayor o mejor que las demás naciones.
como bien especifica Deuteronomio 7:7. Ahora bien, ¿por qué Israel y no otro pueblo? Respuesta es la misma, por elección soberana o predestinación. Los profetas no se ofrecieron como voluntarios para ir, sino que Dios los eligió soberanamente. Si leemos el testimonio de Jeremías, en el capítulo 1, versículos 4 y 5 dice, y vino a mí la palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Y antes que nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amén. Ahora, ¿por qué elegir a Jeremías desde antes de nacer y no a otro? Y la respuesta, nuevamente, Él es Dios y tiene derecho y también tiene toda la autoridad y soberanía y sabiduría para determinar, por ejemplo, lo que hizo concretamente en el caso de Jeremías. Desde el vientre de tu madre te escogí, le dijo a Jeremías. Cuando nos vamos al Nuevo Testamento, Pablo también dice que fue elegido antes de nacer, porque él persiguió a la iglesia por los primeros 30 años de su vida. La elección de Pablo había sido hecha de antemano, como revela el libro de Gálatas, en Gálatas capítulo 1, versículos 15 y 16, donde dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Eso fue lo que escribió Pablo, amén. ¿Por qué? Y la respuesta nuevamente, por la misma razón anterior. Pablo fue un predestinado. Los profetas, con la excepción de Jonás, fueron todos enviados a Israel y a Judá. Cuando Dios pudo haber enviado esos profetas también a cualquiera de las demás naciones de la tierra, ¿lo pueden ver? Y no sé si lo habían observado. Todos los profetas, excepción de Jonás, que fue enviado a Nínive, todos los profetas fueron enviados o a Israel o a Judá. Mientras todos estos profetas estaban siendo enviados a Israel anunciando el Mesías que había de venir, había millones de personas distribuidas alrededor del mundo que se estaban perdiendo sin escuchar este mensaje. Y aquí yo hago un espacio. ¿Qué está pasando hoy? Exactamente lo contrario. Todas las naciones del mundo están recibiendo el mensaje y en Israel permanece el pacto de la ley, salvo algunas excepciones, como ahora que el pastor judío mesiánico Daniel Rosen anda en Toluca, visitando en el aniversario de una de las iglesias de las cuales eres pastor y padre espiritual, a quienes conocemos y les mandamos un saludo fuerte a Daniel y a Gaby, los pastores de esa congregación. ¿Por qué pasa esto? Y otra vez la respuesta es la misma. Porque Israel fue su pueblo elegido, fue predestinado. No solo el apóstol Pablo fue elegido desde antes del nacimiento, sino que los 12 discípulos fueron escogidos, hasta el punto que Juan 15:16 dice, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y ayer justamente mi esposa y yo escuchábamos fue ayer o antier, ya no recuerdo, una predicación del pastor Armando Alducin, en donde justamente hablaba de esto, ¿no? Como estos habían sido escogidos desde antes. Cristo ya sabía que eran de papá, que eran de Abba, y que simplemente, como lo de Abba era de Cristo, pues entonces ahora eran de él. De hecho, más adelante en el Nuevo Testamento dice, Señor, yo cumplí mi palabra, yo he cumplido con lo que me tocaba. Los he evangelizado, los he hecho para ti, los he entrenado, los he equipado. Ahora, ¿por qué? Cristo quería que les quedara claro que Dios es quien hace la selección, no el hombre. A fin de cuentas, es su creación, es su plan, es su reino, es su gloria la que está en juego. Y nosotros somos las criaturas, no el creador. Otro ejemplo, Juan el Bautista.
La palabra de Dios dice que nació lleno del Espíritu Santo, según revela Lucas en el capítulo 1, versículos 14 y 15, lo que implica que Juan el Bautista nació de nuevo en el vientre de su madre, bien distinto de los demás. Juan el Bautista nació de nuevo en el vientre de su madre y por tanto nació de nuevo antes de nacer siquiera físicamente. ¿Por qué? Respuesta, Dios lo predestinó. ¡Wow! Eso rompe esquemas, rompe pensamientos, rompe muchas cosas que luego nos dicen. Esaú era el primogénito. Esto lo platiqué también y lo compartí, el Señor lo ministró la semana pasada. No era el primogénito Jacob, era Esaú. Por tanto, el primogénito era Esaú, pero el predestinado, ¿quién fue? Jacob, no Esaú. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Jacob fue el predestinado según revela Romanos 9 al 12. De hecho, el libro de Romanos es tan claro que dice que cuando estos dos hermanos estaban en el vientre de la madre y antes de que ellos hubiesen hecho nada, bueno o malo, Dios determinó que el mayor serviría al menor. ¿Por qué? Escucha la respuesta en Romanos 9:11. Para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera. En la cultura judía, el primero que nace de los dos mellizos es considerado el primogénito y poseedor de las bendiciones. Sin embargo, Dios revela que precisamente Él invirtió los planes para que el propósito de la elección de Dios se cumpliera, la predestinación de Jacob. Así que ahora escucha esto. Nosotros los gentiles fuimos elegidos cuando nadie estaba buscando de Dios, según revela Romanos en el capítulo 10, versículos 20 al 21, que dice: E Isaías es muy osado y dice: fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice: todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. Palabra del Señor. ¿Por qué? La respuesta, porque fuimos predestinados por Dios. La Biblia habla incluso de los ángeles elegidos, según vemos en 1 de Timoteo 5:21, para que luego ustedes vayan y profundicen en esa porción que también habla de esto, que aún los ángeles han sido elegidos. Ahora, ¿cuál es el diseño de Dios detrás de todo esto y que tiene que cumplirse? Y para ello vamos a regresar a nuestro texto fundamento desde la primera parte el domingo pasado, que está en Romanos, en el capítulo 8, versículos 28 al 30, aunque les invito a que lean todo y que profundicen y que busquen revelación y discernimiento espiritual de parte del Señor de todo este capítulo, porque requiere una explicación verdaderamente detallada. Y vamos a enfocarnos ahora en los versículos 28 a 30 de Romanos 8, que dice: Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Palabra del Señor. Amén. Pero me regreso al versículo 29, que dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Por qué los predestina? Porque los conoce. Por eso lo dijo a Jeremías: te conocí desde el vientre de tu madre. Esta parte de los que en fe yo declaro ya es rema para tu vida. En verdad describe estos 4 pasos o etapas separadas a medida que Dios trabaja con un cristiano desde el mismo principio y hasta llegar a la finalización de su salvación. Los conoce, los predestina, los llama, los justifica y entonces los glorifica. ¿Lo ves? Predestinación, llamado, justificación y glorificación. Predestinación, llamado, justificación y glorificación.
Conocer antes. Los conoció antes, en el versículo 29 dice. Simplemente eso es lo que significa, los conoció desde antes. No hay nada misterioso en esto. Es una simple declaración y es tan clara como lo que dice en esta porción de la palabra. Y por supuesto, Dios, si nos conocía a nosotros antes que nosotros lo conociéramos a Él, pues es porque Dios nos conocía a nosotros antes que nosotros lo conociéramos a Él. No hay nada espiritual en ello, es un hecho. Así tal cual lo está diciendo ahí en Romanos 8, versículo 29. En algún punto, en el examen y conocimiento previo de Dios de cualquier persona en particular, Él, por su voluntad, predestina o determina que esa persona sea llamada. ¿Lo ven? Los conoce, los predestina y los llama. Y cuando llega el tiempo predestinado de Dios, Él llama a la persona. Ahora, la persona llega a conocer quién es Dios, sin olvidar que Dios lo conoció antes. Así que vamos a entender esto, almáticamente, pero también a discernir espiritualmente. Entender que y discernir entonces que fue llamado antes que Él mismo se diese cuenta, antes siquiera de que hubiera algún pensamiento en esa mente, como a Jeremías, te conocí desde el vientre de tu madre. Ahí no piensas, ahí no hay nada, ahí hay sensaciones seguramente, percepciones de lo que la madre siente y transmite al hijo, pero no hay nada en esa mente. Pero Él te conoce. Dios está revelando a sí mismo durante el proceso de llamamiento. Tú no tienes ni idea cuando eres llamado. Durante el proceso empiezas a discernir cosas. Si una persona responde al llamado, porque puedes no responder, puedes decidir no responder, pero luego también obedeces al llamado y entonces te conviertes, decides por Cristo, solo entonces eres justificado. Predestinado, llamado, justificado. Pero primero, conocido, predestinado, llamado, justificado. Y en el momento que eres justificado, eres perdonado de tus pecados y entonces apareces como justo delante de Dios. Del mismo modo, si la persona continúa sometiéndose a Dios durante toda la vida, esto dará lugar a la glorificación y a la salvación. Estos son los 4 pasos que describen cómo Dios trabaja con cada persona para conocerla antes, como ya lo he mencionado en varias ocasiones en los minutos previos. Primero, te predestina. Segundo, te llama. Tercero, te justifica. Y cuarto, te glorifica. Por lo tanto, y esto lo digo tal cual en discernimiento santo, la predestinación no tiene absolutamente nada que ver con ser salvo o con estar perdido, pero sí tiene que ver con ser llamado. Repito, como discernimiento espiritual para este Hijo de Dios que comparto. La predestinación no tiene absolutamente nada que ver con ser salvo o con estar perdido y ser pecador, pero tiene todo que ver con ser llamado. Así que nadie que no haya sido predestinado va a ser llamado. Eso no quiere decir que no puedas decidir por el Hijo de Dios y ser salvo. Son 2 cosas distintas. Por eso es que la predestinación y el libre albedrío conviven perfectamente con la doctrina bíblica. Más específicamente, tiene que ver con aquellos que son llamados primero. Fíjate lo que dice, escuchemos lo que dice la palabra de Dios en Mateo, en el capítulo 22, versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos son escogidos. Muchos son llamados y pocos son escogidos. Así que entonces, Dios determinó hace mucho tiempo, antes de los tiempos de los siglos,
llamar a un grupo durante un periodo de 6,000 años para ser entrenados para gobernar con Cristo. Repito, Dios determinó hace mucho tiempo, antes de los tiempos de los siglos, llamar a un grupo durante un periodo de 6,000 años, esto es algo que Dios me ha dicho, para ser entrenados para gobernar con Cristo. Amén. Amén. Dios determinó llamar a lo débil, necio, vil y menospreciado de este mundo para avergonzar a los sabios y a lo fuerte que Dios llamará después. Primera de Corintios capítulo 1 versículos 26 al 29. Entonces, tú tienes una opción, pero también una elección. Dios por medio de Moisés le dijo al antiguo Israel que ellos tenían una elección con respecto a obedecerle a él o no. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19, les dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Palabra del Señor. Amén. Dios no se burla de las personas o de las naciones. Él no enjuiciaría a todos aquellos que no escogieron el temor del Eterno, conforme a Proverbios 1:29. Si realmente no tuvieran ningún poder para tomar esta elección, ¿te das cuenta? ¿Cómo poder levantar juicio si no te di la oportunidad de que decidieras? ¿Cómo puedo levantar juicio por tu pecado si no te di antes la oportunidad de haber decidido por mí y ser salvo? Es el Eterno Padre, todo justo y toda justicia. Por eso en Romanos 14 dice que el juicio es de Dios, no del hombre. Entonces, como tú y como yo, todos sus creados tenemos el poder de elegir. Ahora, una pregunta. ¿Cuál fue o cuál va a ser tu elección? Hablo para los que estamos acá, pero también para que los que luego escuchen esta grabación o lean este material publicado. ¿Cuál ha sido tu elección o cuál va a ser tu elección? Porque el juicio ahora está sobre la iglesia de Cristo, no sobre el pueblo de Dios, no sobre el pueblo escogido y predestinado, no sobre Israel, está sobre la iglesia de Cristo, sobre los que fuimos llamados, pero también sobre aquellos que han recibido la oportunidad en libre albedrío de escoger al Hijo de Dios. En una obra del autor cristiano Herbert W. Armstrong, resume la enseñanza correcta de la Biblia acerca de la predestinación, en mi opinión, y la voy a compartir textual, la voy a leer. Dios no decide por usted de antemano si será salvo o estará perdido. Él sí decidió con mucha antelación a quienes llamaría en este primer llamamiento para ser un rey o un sacerdote en su reino, para tener parte en la salvación de otros. Cuán maravillosos son los caminos de Dios, escribe Armstrong, cuando Él abre nuestro entendimiento para revelarse a sí mismo, a nosotros. Afirmemos nuestra vocación, escribe Armstrong, y elección final. No nos aflijamos por los seres queridos fallecidos que probablemente no fueron llamados en esta vida. Dios es capaz de levantarlos nuevamente. Amén. Ellos se levantarán en el juicio del gran trono blanco. Escucha lo que está diciendo. Dios es capaz de levantarlos nuevamente. Ellos se levantarán en el juicio del gran trono blanco. Y en ese juicio el libro de la vida será abierto. Y entonces muchos la encontrarán. ¿Qué? La salvación. El juicio ahora está sobre la verdadera iglesia de Dios. Aquellos que ahora son llamados. Vamos a Primera de Pedro. A Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 17. Dice la palabra de Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Continúa Armstrong. Y luego nosotros hemos de juzgar al mundo.
La abrumadora mayoría en la tierra hoy en día no es salva ni está perdida. Fíjate lo que dice. No es salva ni está perdida. Simplemente su oportunidad aún no ha llegado. Hasta para que uses tu libre albedrío, hay un tiempo de Dios para ti. Así que escucha, si tú no has recibido a Cristo, aún para ti que no has decidido por Cristo, puede ser que tu tiempo de decidir usando tu libre albedrío no haya llegado, pero pregúntale a Dios. La abrumadora mayoría, pues, de la tierra aún hoy día no es salva ni está perdida. Su oportunidad aún no ha llegado, escribía Armstrong. Este no es su tiempo, pero se acerca tan ciertamente como la palabra de Dios es verdadera. Nuevamente, ¿de quién es tiempo hoy? De la Iglesia de Cristo, no del pueblo predestinado de Dios. Esta no es la que era en Cristo y está contendiendo desesperadamente contra Satanás en cuanto a si toda la humanidad será salva o estará perdida. Si ahora se tratara, como la mayoría parece creer, de una controversia por las almas entre Cristo y Satanás, entonces indudablemente Satanás está ganando la contienda y esta sería una contienda desigual. Pero, escribe Armstrong, Satanás no es más poderoso que Dios. Ahora nos acercamos al final del 6º día laborable de la semana de Satanás. Pronto vendrá el día de reposo para el eterno tu Dios. Satanás será encadenado y Cristo va a gobernar y predicará y salvará. Amén. Eso escribió Armstrong hace unas décadas. Me pareció impactante esto que escribió Armstrong, este autor cristiano, con clara revelación de Dios. Cuando Dios llama a las multitudes, ¿qué va a pasar cuando ocurra eso? Cuando Dios llame a las multitudes. Y es que tenemos que recordar, 2/3 de quienes hoy viven en este planeta ni son cristianos y la mitad de esta cifra no está familiarizada con el nombre de Jesucristo en absoluto. Ni siquiera han oído hablar de Dios. Repito, 2/3 de quienes viven hoy en día ni siquiera son cristianos y la mitad de esa cifra no está familiarizada con el nombre de Jesucristo en absoluto, que es como el 30% de la gente a nivel mundial. Ni siquiera han oído hablar de Jesús. Por eso es que cuando me dicen es Cristo ya viene, digo yo no. Digo sí, gloria a Dios porque es su promesa. Pero yo no lo creo porque no hemos cumplido la gran comisión. La gente no conoce de Jesucristo. Por lo menos la tercera parte de quienes habitan este planeta ni siquiera han oído hablar de Él. Y entonces ni siquiera han oído hablar de Él. ¿Cómo vamos a saber si ya llegó su tiempo de que ejerzan su libre albedrío por su decisión? Se predijo que todo Israel, escucha, se predijo que todo Israel será salvo. Y entonces, ¿qué hay de los muchos cientos de millones y miles de millones que alguna vez han vivido desde el tiempo de Adán hasta la fecha? Y que ya no están. ¿Recibirán también una oportunidad? ¿Cuántos de ellos la van a recibir? ¿Cuándo la van a recibir? Para responder a estas preguntas debemos de considerar, y es que me regreso, son el pueblo escogido de Dios, pero ya no están. Y no decidieron por Cristo. Es más, nadie se los presentó. Pero son el pueblo escogido de Dios, pero ya no están. ¿Dónde están? Entonces, ¿van a tener oportunidad o no? ¿Se van a salvar o no? ¿Qué va a pasar con ellos? Vamos a responder a estas preguntas. Debemos considerar una serie de escrituras importantes para poder hacer esto. El profeta Daniel revela el alcance del gobierno de Cristo a su regreso. Fíjate qué importante lo que estamos diciendo. Daniel, en el capítulo 7, versículo 14, habla de Cristo cuando ya venga por segunda vez a gobernar. Dice, todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno. ¿Y qué es eterno? Sin principio ni fin. Sin alto ni bajo. Sin arriba ni abajo. Sin límite alguno, de los tiempos hasta los tiempos, ¿no? Eso es eternidad. Abarca absolutamente todo, aún aquellos que ya no están, pero que estuvieron. El versículo 18 explica la función de los santos, quienes recibirán y poseerán el reino junto con Cristo, ahí en Daniel 7. Mientras que en el versículo 22
confirma esto aún más y el versículo 27 de Daniel 7 declara: y todos los dominios le servirán y obedecerán a Cristo. Le hace: todos los gobernantes le servirán y obedecerán a Cristo. Cuando son acomodados, colocados juntos todos estos versículos, se ve que el reino de Dios abarca toda la tierra. Todas las naciones están incluidas bajo su autoridad. Pero ya dijimos, el reino es eterno. Cristo es eterno, es el Hijo de Dios, es Dios mismo, junto con el Espíritu. Sin importar si ya no están o si todavía están quienes fueron predestinados o quién fue su pueblo escogido o quién sigue siendo su pueblo escogido. Escucha, los santos de hoy en día estamos en entrenamiento para recibir un gran poder. Los santos, los apartados de Dios de hoy en día, estamos en entrenamiento para recibir un gran poder. Varios pasajes hablan del tiempo cuando todos los gentiles, quienes nunca han escuchado el nombre de Cristo, recibirán una oportunidad de salvación. Vamos a examinar algunos. Vamos a Isaías, capítulos 66, versículos 15 al 19. Dice: porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Versículo 17. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Versículo 18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Versículo 19. Y pondré entre ellos señal, y enviaré a los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut y Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí y no vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Palabra del Señor. Luego, el libro de Miqueas describe el tiempo cuando a todas las naciones, ciertamente incluyendo a todos los gentiles, les va a ser enseñado, e incluso van a buscar que les sea enseñado los caminos y verdades de Dios. Vamos a Miqueas 4, versículo 2. Dice: vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte eterno y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Eterno, palabra de Dios. Es una profecía muy clara. No hay mucho que interpretar aquí. Dice que las naciones de la tierra van a buscar al verdadero Dios. Por primera vez en la historia, en unidad, llegado el tiempo predestinado de Dios, todas las naciones van a buscar a Dios. Pero no es hoy. La magnitud de las verdaderas conversiones no tendrá precedentes en ese tiempo, del que habla Miqueas 4:2. Ahora vamos a Isaías, en el capítulo 11, versículos 9 al 11, dice la palabra de Dios: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento del Eterno. Como las aguas cubren el mar, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, Cristo es la raíz de Isaí, claro, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Eterno alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo que aún quede. Palabra del Señor. Y este versículo está confirmando aún más que las naciones de la tierra van a buscar a Dios. El verdadero conocimiento de la forma correcta de vivir va a cubrir por completo la tierra. Este versículo es clarísimo. Tenemos que escudriñar y profundizar la palabra de Dios para recibir estas revelaciones que son clarísimas del qué va a suceder. Claro, en el día a día lo que quisiéramos es que nos revelara qué va a pasar ahorita, ¿no? O qué va a pasar en la tarde, o qué va a pasar mañana, o qué va a pasar en la semana, o en el siguiente mes, o en los siguientes cortos años.
El Señor no es así, el Señor nos habla de lo que va a pasar en lo importante, en su diseño eterno, en su reino milenial. Está claro entonces que ahora la tierra no está cubierta por la verdad de Dios. Solamente cuando esto suceda, todas las naciones tendrán una oportunidad de entender aquello a lo cual ahora están cegadas. Y gran parte de la tierra está cegada. Gran parte de la creación de Dios está cegada. Gran parte de los creados de Dios están cegados. Aún entre algunos que se creen cristianos, pero que en realidad todavía no lo son. Estas profecías contienen una maravillosa imagen del entendimiento, del discernimiento universal y sobrenatural y la eliminación de la ignorancia, de la confusión y del terrible desacuerdo religioso que tan frecuentemente vemos hoy día y vivimos en la tierra hoy en día. ¿Lo ven? Porque aún entre los hijos de Dios, las mismas denominaciones en ocasiones, lejos de unir, separan al hombre, aún a la propia iglesia, y la dividen. Porque se ha vuelto más importante demostrar cuál es la mejor denominación o quién tiene la verdadera sana doctrina que hablar de la doctrina del Dios vivo, ¿verdad? De Cristo. Estos últimos versículos que compartí muestran que todas las naciones buscarán a Cristo como su libertador. Y en el amor del Señor te exhorto a que te des tiempo para leer todo ese capítulo 7 del que habla Daniel. O el capítulo 8 de Romanos también, como ya vimos. Describen tiempos de paz universal donde incluso el temperamento de los animales va a ser cambiado dramáticamente de su actual naturaleza agresiva y peligrosa. Fíjate. Lo que nos está diciendo es que cuando Cristo venga, hasta los animales van a ser dóciles. No va a haber animales unos contra otros. Amén. Porque el Señor en el reino milenial va a sostener a todos. No va a haber necesidad de cazar. No va a haber necesidad de cazar. Porque es el reino. Por cierto, no es arriba. La Nueva Jerusalén es aquí. Y vendrá la resurrección de los muertos. La Biblia enseña que la resurrección de los muertos se acerca. Si bien muchos están familiarizados con esto de la resurrección, pocos saben lo que significa o cuándo va a ocurrir o quiénes estarán incluidos en esta resurrección. Y es que estas preguntas deben ser discernidas para poder recibir apropiadamente el plan de Dios. Pablo habló del tiempo cuando los verdaderos cristianos iban a ser resucitados. Escucha, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Sí escuchaste bien? La carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, tal cual nos dice el Señor en Juan 3, versículo 6, y vamos ahí. Vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 3, versículo 6, donde dice la palabra de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué te está diciendo el Señor? Con toda claridad aquí. Que para que recibas el reino, tienes que haber recibido el Espíritu. De hecho, ahí mismo lo dice más adelante. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Antes había dicho en el versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el 5 te dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Diferenciando claramente el mismo Jesús, que una cosa es el bautismo en agua y otra el bautismo en el Espíritu. Solo van a heredar el reino aquellos que han nacido del Espíritu y son uno con Él. Y entonces, y solo entonces, van a ser posicionados y van a recibir su identidad en el reino de Dios. Van a ser sellados. La mayoría de la parte del cuerpo de Cristo dice que cuando tú eres bautizado en agua, tú eres sellado.
Y lo que te está diciendo Cristo es que tú eres sellado cuando eres bautizado en el Espíritu Santo. Amén. Cuando tú te bautizas en agua, lo que estás haciendo es una confesión de fe por Cristo y eres salvo. Pero solo eres heredero del reino cuando eres sellado en el bautismo en el Espíritu Santo. Amén. Así que tenemos que discernir. Como Pablo explica, el momento cuando todos los verdaderos cristianos que alguna vez vivieron serán resucitados entre los muertos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 52 dice la palabra de Dios, escribe Pablo. Pero esto te digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio, una revelación. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, al momento del regreso de Cristo, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Amén. Palabra de Dios. Amén. Wow. Está chido, como dicen los chavos, ¿no? A su regreso, todos los verdaderos seguidores de Cristo que han muerto van a ser resucitados a una nueva vida gloriosa, gobernando toda la tierra con él. Además, en 1 Tesalonicenses 4, versículos 13 y 14 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Y es que la confusión, la duda o el cortocircuito mental que seguro estás teniendo ahorita, muchos de los que están leyendo y escuchando, es porque la mente no alcanza a entender, porque estamos pensando en el cuerpo corruptible. Y lo que va a regresar con Cristo no es el cuerpo corruptible, es el espíritu. Amén. ¿Lo ves? Cuerpos transformados, cuerpos espirituales. ¿Cómo son? No tengo la menor idea, pero no es importante. Lo importante es que lo que sí importa, que es el espíritu tuyo, ya es uno con el espíritu de Dios y por eso regresan junto con Cristo, para cuando eso pase. Por eso es que es tan importante ser bautizado en el Espíritu Santo. Y recibir al Espíritu Santo, para ser uno junto con Cristo. Así es, cuando tú mueres el cuerpo se queda, pero tu alma y tu espíritu se van con el Señor. Y es que estos versículos describen a los santos elevándose para encontrarse con Cristo en el aire, de modo que en realidad regresarán con Él a la tierra. Esto es, la expectativa y diseño de Dios no es habitar en el cielo. La misma Biblia lo dice. Y ahí estamos. Señor, ya llévame contigo. Y lo que dice Dios es, no. Lo que quiero es habitar contigo y gobernar allá abajo, en una tierra transformada. Los santos estarán compuestos de espíritu, como ya les compartí, como los miembros de la familia de Dios que gobernará en el reino milenial. Y todos los que alguna vez han vivido serán resucitados, aunque no todos al mismo tiempo. Esta fase del plan de Dios comenzará con la resurrección de los santos a la inmortalidad y la vida eterna al regreso de Cristo. Sin embargo, hay otra resurrección que ocurre más tarde, la cual incluye a todos aquellos que alguna vez han vivido durante todas las eras. Regreso a que los dije. ¿Y qué pasó con los otros miles de millones de pueblos del pueblo escogido de Dios que ya no están, que vivieron creyendo y esperando? ¿Dónde veo eso? Juan, capítulo 5, versículos 25 y versículos 28 al 29 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No os maravilléis de esto, versículo 28, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, del griego juicio, no condenación o perdición. Amén.
¡Wow! Está loquísimo, ¿no? O lo que es lo mismo, mi brother, o tú que me escuchas, no te salvas del juicio de Dios. Vas a tener sí o sí tu encuentro con Dios. Por las buenas, con libre albedrío, o por las malas. Diríamos en mexicano puro, o te aclimates o te aclimueres. Pero lo que sea te va a suceder. Vas a tener tu encuentro con Dios. Por tanto, hemos notado que Cristo dijo, todos los que están en los sepulcros saldrán. Todos los que están en los sepulcros saldrán. Ni uno se queda. Todos. Todos significa todos absolutamente. Todos los miles de millones que ya no están y que han estado en sepulcros o cremados o como quieran ustedes entenderlo, todos van a ser resucitados para el juicio o para gobernar en el reino milenial. Si como hemos visto el juicio está ahora sobre la casa de Dios, sobre la iglesia de Cristo, entonces esto describe un momento diferente cuando el proceso y tiempo del juicio ocurre para todas las personas. ¿Lo ven? Ahora, como el juicio de la iglesia ciertamente no podría estar refiriéndose a Dios condenándola, lo mismo sucede con el tiempo del juicio para todo el mundo. Otra escritura importante o parte o porción del Logos importante y extenso debe ser leído aquí. Tenemos que ir ahí a Mateo 11, versículos 21 al 25. Tenemos que leerla muy despacio. La voy a leer lo más despacio que pueda. Escudriñarla, desmenuzarla, discernirla con cuidado. Enfocándonos, en las referencias de varias ciudades famosas del pasado entrando en el día del juicio. Y luego te invito a que tú, en tu casa, lo hagas también con cuidado. Dice la palabra de Dios en Mateo 11, versículos 21 al 25. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Palabra del Señor. Amén. ¿Qué está diciendo? Que aquellos quienes conocieron a Dios, pero habiéndolo recibido, luego apostataron o lo rechazaron, o vivieron conforme a su carne. Y no estoy diciendo con esto que pierdan su salvación, que conste que no estoy diciendo eso. O quienes habiendo entendido su encuentro con Dios decidieron no estar con Él. ¿Sí me explico? Van a tener un juicio mucho más duro que quienes ni siquiera tuvieron un encuentro con Dios. Y nadie les habló. Eso es lo que no estoy diciendo. Verdaderamente este conocimiento está oculto para la mayoría. O pasamos muy rápido por esto. Y no discernimos de lo que nos está hablando. Quienes estamos acá sentados, ya conocemos a Dios. Tenemos una relación con Dios. Y tenemos un compromiso con Dios. Muchos de los que están escuchando o que lean esto va a pasar lo mismo. Así que sé que pueden haber momentos y tiempos de dolor, de tribulación, de debilidad, de no ver claro la promesa de Dios llegar. El viernes, una hermana en Cristo que colabora ahí conmigo en la oficina, se acercaba conmigo y me dice, pastor, habíamos tenido varias reuniones en los últimos días, todas de trabajo, pero esta se metió a mi oficina y me dice, pastor, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo a ti y a mí?
Y Dios me ha dado, por así decirlo, la habilidad o la capacidad de switchar mi mente a mi corazón y mi corazón y mi mente y viceversa con mucha velocidad. Así que me puse en modo corazón y quité modo mente en ese momento, ¿no? Y la respuesta que le di fue, yo no he visto un solo lugar en la Biblia en donde alguien que Dios levante, sea hombre o mujer, para hacer una obra muy grande de él, no recibe ese tratamiento primero. Porque Dios no te puede usar si no eres humilde lo suficiente para reconocer que nada de lo que hagas eres tú, sino Él, el que está obrando a través de ti. Amén. De eso es de lo que nos está hablando Dios aquí. Para eso es que si fuiste predestinado, fuiste llamado. Del único modo que estas ciudades, regresando a esta cita bíblica en Mateo, pueden ser juzgadas en el futuro es si ocurre una resurrección general de las personas que eran anteriores para un día del juicio. No hay ningún otro significado posible para esta escritura. Ninguno. Cristo a su regreso vendrá a sentarse por siempre en el mismo trono de David, conforme dice Lucas 1:32. Vamos a Lucas. Vamos al Evangelio, de Lucas, capítulo 1, versículo 32, que dice: Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¡Wow! Zacarías 14, 1 al 4 también describe el momento preciso de la llegada de Cristo a la tierra cuando sus pies tocan el monte de los olivos. Vamos a Zacarías, mis amados, porque esto, como diría el pastor Rudy Grasso, se empieza a poner bueno, mi hermano. ¿Ok? Zacarías, capítulo 14, casi le atiné en la página, versículos 1 al 4 dice: He aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y es que en ese momento que Cristo derrota a los ejércitos de la tierra, los cuales se le oponen a su regreso, está escrito en esa porción de la palabra. Yo te invito a que profundices en esos versículos. Hay mucho más que lo que a simple lectura o a pájaro, a vuelo de pájaro, como decimos en México, podamos siquiera entender, pero más bien discernir qué es lo que quiere el Señor. Te invito a discernir lo que sucederá al principio del gobierno milenial de Cristo. Y es que en Mateo 25, versículos 31 al 34 y versículo 41 dice: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y todas las naciones es todas las naciones, Israel y todas las naciones gentiles también. Mateo 25, versículos 31 al 34 y versículo 41. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas, escuchen esto por favor, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Y si entendiste lo que entendiste bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno os envío.
Zacarías 14:1-4 dijo que cuando pusiera los pies sobre el monte Sión, este se iba a partir en dos, y uno se iba a ir al norte y el otro al sur. Y aquí, en Mateo 25, versículos 31 al 34 y versículo 41 dice que pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. ¿Capichi? Separa física y espiritualmente lo bendito de lo maldito. La obediencia de la desobediencia. A las ovejas de los cabritos. Textual. Por eso te dije, si entendiste lo que entendiste bien. Así que el que tiene oídos para oír, que oiga. Y esta es una asombrosa serie de porciones del logo de la palabra de Dios que ofrecen mucha revelación. Sí lo discernimos con la dirección del Espíritu Santo, sobre la forma en que se desarrollará el plan de Dios a medida que Él trabaja con todas las naciones. ¿Qué nos dice en Apocalipsis capítulo 3? Vamos a Apocalipsis capítulo 3. Perdón, mis hermanos, es que el Señor me está hablando mucho. Dice la palabra de Dios. Déjenme localizo. Versículo 14 de Apocalipsis 3 dice: y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, te lo leo de otra manera. Ojalá fueses oveja o fueses cabrito. Ojalá fueses del norte del monte Sión o del sur del monte Sión. Versículo 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Palabra de Dios. Así es que más vale que tomes una decisión. Si ya llegó el momento de que opere tu libre albedrío y no has hecho esto. Aquellos quienes servirán a Dios, las ovejas de la derecha, heredan el reino. Aquellos quienes sirven a Dios o han servido a Dios, las ovejas de la derecha, conforme a Mateo, como vamos a leer Mateo 25, versículos 31, 34 y 41, pero léete todo Mateo 25, son los que van a heredar el reino de Dios. Somos, y lo declaro en fe, quienes vamos a heredar el reino de Dios. Amén. Recordemos que 1 de Corintios, capítulo 15, 50, dice que la carne y la sangre no pueden heredar a Dios, pero en el reino, no pueden heredar el reino, como escribió Pablo. Así que estos son espíritus inmortales que ahora están gobernando con Cristo sobre todas las naciones. ¡Wow! Hay dos momentos. Uno es cuando desciende Cristo con todos los que ya están con Él, y otro cuando otros son levantados del sepulcro. El Espíritu está gobernando. Los espíritus son inmortales y están gobernando con Cristo todas las naciones. Esta parábola de las ovejas y los cabritos ilustra un proceso de Cristo trabajando con mucho cuidado con todas las personas en la tierra y separándolas en aquellas quienes heredan el reino, derecha, ovejas, y aquellas quienes eventualmente eligen un camino de vida que conduce a ser maldecido con fuego eterno, izquierda, cabritos, sur del monte Sión. Conclusión. ¿Cómo podemos concluir? ¿Qué podemos concluir de toda esta enseñanza y revelación de Dios? Tenemos dos cosechas por realizar. Acabamos de ver cómo hay dos tiempos separados en el plan de Dios para cosechar a toda la humanidad dentro de su reino. Los 7 días santos anuales de Dios describen su plan y son un ensayo anual de su significado para que así el cristiano nunca se olvide de lo que Dios está llevando a cabo en la tierra. En el antiguo Israel, que ahora está ocupado por Palestina, por cierto, por eso hay
todo este problemón de la Franja de Gaza, que está en medio del territorio israelí? ¿Sí sabían eso? Bueno, para que lo sepan. Había una cosecha de granos a principios de primavera que se conoce como el Sukkot, la fiesta del Sukkot. Y esa fiesta de Pentecostés describe esta primera, esta pequeña, esta preliminar cosecha primaveral de los cristianos, la cual precede la gran cosecha de otoño, la lluvia tardía, predicha a llegar después cuando Dios llame y juzgue a toda la humanidad como Él lo está haciendo ahora con la iglesia, ya que hubo un espacio. Ya hubo una primera lluvia. ¿Quién fue? Cristo. Va a haber una segunda, una en el otoño, una segunda cosecha. ¿Quién viene? Cristo también, pero esta va a ser enorme, universal. Dios lo está haciendo ahora con la iglesia. Lo va a hacer en su tiempo con su pueblo, pero hoy es la iglesia. El apóstol Santiago escribió que los verdaderos cristianos ya bautizados en el Espíritu Santo son primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Los cristianos ya bautizados en el Espíritu Santo son primicias de sus criaturas. Santiago 1:18. Esos cristianos, primicias de sus criaturas, ya bautizados en el Espíritu Santo, son aquellos quienes están en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes, gobernantes y maestros sobre todas las personas cuando venga el reino milenial del regreso de Cristo. ¡Ups! ¿Eres salvo y estás bautizado en agua? Mi hermano, estás bautizado en agua. Pero tú no eres de los predestinados y escogidos para ser parte del gobierno. Esos son los que van a ser, conforme a Apocalipsis 19, invitados a la cena, a las fiestas de la Cena del Cordero. Amén. Y esto se está volando la cabeza, yo lo sé. Es mucha revelación. Pero si ya estás ahí, eres un privilegiado. Si tú tienes un llamado de predestinación, eres un privilegiado de Dios. No estoy haciendo menos a los que solo son salvos o los que vayan a ser salvos y los que no están llamados a posición de gobierno. No estoy diciendo eso. Pero Dios tiene un plan y un propósito. Vivir en el reino milenial y o gobernar en el reino milenial. En Cristo, mis amados, anhelo y declaro que toda esta revelación te es de grande bendición, que activa tu posición, que activa tu identidad y que activa esta porción de tu herencia en el reino de Dios. Clama por ello. Clama por ello, mi amado y mi amada. Recibe tu porción para ser y cumplir el propósito de Dios como parte del gobierno del reino de Dios. Por eso es que estamos predestinados al amor eterno de Dios. Seas que has sido llamado para gobernar, sea que ya estés en preparación para gobernar, o sea, mi amado, que si bien debiera ser predestinado o no siéndolo, así como Jacob no lo era, tú pelees por tu bendición toda la noche con el ángel del Señor para obtener esa bendición, que es lo que en mi corazón te quiero compartir y regalar. Eso es lo que pone el Señor en mi corazón. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta preciosa tiempo, Señor, de bendición, Señor mío y Dios mío, y de revelación, Padre, de lo que tu verdad infinita, tu amor y tu misericordia, Padre, nos están hablando, Señor. Llénanos, Señor, de tu luz y tu verdad, y que esto que hemos recibido, Padre, mueva, Señor, nuestros corazones. Y no solo nos exhorte, Padre mío, sino que traiga convicción a nuestro corazón y en la llenura de tu Santo Espíritu, Padre, a no claudicar, Padre, a no rendirnos, Padre. Y si hemos de doblar rodilla, Padre, que no sea, Padre, en debilidad, y si es en debilidad, Padre, que sea en una debilidad santa, Padre, para buscar de tu fortaleza y de tu llenura. Y que tú, Padre, nos uses con poder y con gloria, Señor. Que no dejes, Señor,
que esta palabra y la del domingo anterior, Padre, que estos dos mensajes de que estamos predestinados a tu amor eterno, Padre, hagan un cambio y una diferencia, un antes y un después, no solo para quienes estamos acá, Señor, sino para quienes escuchen estas dos ministraciones, Padre. Así lo creo y así mi boca lo habla, lo declaro y suelto esta palabra activando, Señor. Que quien la oiga, Padre mío, habrá un rompimiento, Padre, y una libertad y un entendimiento almático, pero también una revelación en el Espíritu. Para que si no están bautizados lo sean, Señor, y si sí lo están, para que sean activados, Padres, sus ministerios y sus dones, Padre. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Ver tu poder, el cielo aquí descender. Tu gloria